Y así muchas veces cuando dice nuestra pastora, hoy estoy reventada, vengo de turno, y viene ahora de turno, así que mis hermanos, para que no se queden, la pastora viene de turno. Amén. Pero es tan poco lo que le damos al Señor. Usted se puede analizar tan poco lo que le damos. Así es. Y tanto que le exigimos muchas veces al Señor. Ayúdame, bendíceme, prospérame, cuídame, sáname, dame. ¿Y qué le damos nosotros al Señor? Si lo único que se nos está pidiendo es congregarnos. Y no nos congregamos. Así es. Amén. Así que bendecimos a los hermanos que vencieron, como decía nuestra hermana Luisa. Amén. Vencimos, pero es porque hay una recompensa para nosotros. Sabemos que estamos necesitados de Dios. Así Necesitamos de Dios, necesitamos Amén. de esa palabra, no de mí. Usted no necesita de mí. Usted no necesita del pastor, usted no necesita de la pastora. Usted necesita del Señor. Amén. Amén. Y Amén. necesitamos del Señor y somos dependientes de Él. Amén. Amén. ¿Le ha tocado enfrentar momentos difíciles? Así es. Ojo, yo no vengo a darle acá un mensaje motivacional. No soy un coach creo que se llama. Coach. No soy un coach acá de dejarlo motivado, no. Pero sí la Biblia a mí me habla de que van a venir momentos difíciles, van a venir momentos complicados en nuestra vida. ¿Y cuál es nuestra actitud ante esos momentos complicados? A mí en estas 2 semanas que me toca predicar, voy a hablar un poquitito de lo que es la fe. La fe y cómo enfrentamos la fe en momentos de crisis. Amén. Porque no es lo mismo estar en bonanza que estar en prueba. La fe actúa de manera distinta. Amén. Cuando estamos felices, cuando estamos bien, nuestra fe está bien. Está arriba. Pero cuando estamos pasando momentos de tribulación, momentos de problema, muchas veces nuestra fe va a menguar. Amén. Amén. Pero cuán necesario es creer que lo que está escrito en la palabra también es para nosotros. Así Amén. es. ¿Lo cree usted? Amén. Abre su Biblia en Isaías capítulo 41, verso 10. Solamente ese texto vamos a leer hoy día en la mañana. Y el título de mi mensaje es ¿Cómo fortalecer la fe en tiempos difíciles? Amén. Amén. ¿Le ha tocado pasar momentos difíciles? ¿Está viviendo un momento difícil? Acá vamos a ver qué es lo que nos quiere decir el Señor en esta mañana. Amén. ¿Tiene dispuesto a que el Señor le hable? Amén. Amén. Isaías Amén. 41, 10. Isaías 41, verso 10. Búsqueme la Reina Valera nomás porque después quiero hacer una pequeña comparación con otras versiones de la Biblia. Amén. Así que no es malo que use su computador, su celular, su computador para buscar más textos. Recuerden lo que nos enseñó nuestro pastor. Usted en Google pone el texto y le aparecen todas las versiones de la Biblia. Todas. Y ahí usted elige cuál es la que mejor le acomoda. Amén. ¿Cuál es la que más le llega? ¿Cuál es la que más entiende? Amén. Isaías capítulo 41, verso 10 dice: no temas, coma. No sigue el texto completo, sino que hay una pausa. Recuerde, lenguaje, no se dice castellano, lenguaje. Cuando hay una coma, hay una pausa. Dice, no temas, porque yo, ¿quién? Jehová, yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Mire lo que dice acá, siempre te ayudaré. Pero por eso le digo, es tan poco lo que le damos al Señor. Dice, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. 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 Oramos por la palabra. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Disponemos nuestro corazón, disponemos nuestra alma, Dios amado. Activamos, Padre Celestial, nuestros oídos para escuchar lo que tú hoy quieres para nosotros, Señor. Disponemos acá nuestro tiempo, nuestra vida, Padre Celestial. Y Padre bendito, estamos dispuestos a escuchar lo que tú hoy quieres hablarnos, Señor. Somos, Padre Celestial, como un recipiente, Dios amado, que necesita ser llenado, Padre Celestial. Y en esta mañana, Señor, necesitamos de ti, necesitamos de tu palabra. Y necesitamos que esta palabra nos fortalezca, Dios. Gracias, Señor, muchas gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, no me quiero alargar mucho, quiero ser bien precisa en el mensaje, mis hermanos. Como yo les decía, todos en algún momento nos hemos encontrado en momentos de crisis.
en momentos de angustia, en momentos de prueba, en momentos de desesperación. Amén. Amén. Y qué tan lindo es poder abrir nuestra Biblia y encontrarnos con este texto. Así es. Amén. Este texto que nos da como un golpe vitamínico. Se da cuenta que a cierta edad tenemos que tomar golpes vitamínicos, ¿no? Inyectarnos la inyección, ¿sí? ¿Cómo se llama, pastora? La neurobionta. Porque tenemos que tener vitamina, ¿bien? Para lo que viene, para la enfermedad, para el frío, el invierno, harta vitamina C, ¿cierto? Harta vitamina D. Amén. Nuestro cuerpo necesita de vitamina. ¿Pastora qué? Vitamina C ve la pastora, está como Peter Pan rejuveneciendo día a día. Amén. Entonces necesitamos nosotros en lo secular esas vitaminas para nuestro cuerpo, para estar bien. Amén. A mí por lo que me pasó, yo todos los años me tengo que vacunar de la influenza. Y yo le decía a Leo el otro día, oye, hace rato que no me resfrío. Y es verdad, yo no le doy gloria a Dios por la vacuna. Amén. Pero era necesario y lo tenía que hacer. Y no me he resfriado, gracias a Dios. Amén. Pero ¿cuán necesario es en estos momentos de crisis, en los momentos de desesperanza, en los momentos de aflicción, poder abrir nuestra Biblia y encontrar este pasaje bíblico? Amén. Amén. Yendo al contexto de esta historia, de este texto, Isaías era un profeta, ¿cierto? Usted sabe que él está hablando al pueblo de Israel y al pueblo de Judá, pueblos hermanos. Que pues, mire, esto es tremendo, mis hermanos. Porque yo leía en una parte que no todo lo que empieza bien puede terminar bien. Así es. Cuando usted empieza algo con el Señor, va a estar bien. Pero si usted en el transcurso del tiempo se suelta de la mano del Señor, eso va a terminar mal. Así es. Y sabemos que Judá e Israel eran un solo pueblo, eran solo una nación. Era la tierra escogida por Dios, el pueblo escogido por Dios. Amén. Pero por desobediencia de un rey que pidió sabiduría. ¿Quién fue el rey que pidió sabiduría para gobernar? Salomón. Pero por eso Salomón empezó bien su ministerio, pero por desobedecer al Señor, por entrar al pecado, por darle libertad al pecado, su reino terminó mal. Y estas dos naciones hermanas se separaron, Judá e Israel. Israel toma todas las otras tribus, Judá solamente la tribu de Judá. Entonces el profeta Isaías le está hablando a estas dos naciones. Si nosotros leemos, mis hermanos, que no me quiero enfocar mucho en esto, pero es bueno que usted lo entienda. Si usted lee el libro de Isaías, si usted está con un diccionario, como el pastor nos explicaba la semana pasada, un compendio, lo que usted quiera, le va a ser muy fácil entender el libro de Isaías. El libro de Isaías es un libro maravilloso. El único libro que es el que más se nos habla de la redención de nuestro Señor Jesucristo. Él enfatiza la importancia de Cristo. No le da nombre, no le da apellido, pero sabemos ahí en Isaías 53 que está hablando del Señor. Amén. Así es. Amén. Y Isaías, tenemos que entender que Isaías es un profeta. Y en esos tiempos el profeta, y no quiero hablar mal del profeta, ojo, pero no acomodaba la palabra. Él no hablaba lo que yo quería escuchar, porque se da cuenta que muchas veces queremos la profecía, pero lo que nosotros queremos escuchar. ¿Y qué es lo que muchas veces queremos escuchar? Yo te voy a bendecir, yo te voy a abrir puertas, pero no queremos escuchar cuando nos dicen arrepiéntanse, vuélvanse a mí, busquen santidad. ¿Se da cuenta? Pero los profetas antiguos, ellos hablaban lo que realmente Dios les decía sin filtro. Y desde Isaías, desde el capítulo 1 al 39, solamente juicio para estos pueblos, enojo de parte de Dios. Porque recuerde que este pueblo era el pueblo escogido por Dios. Sabemos, yo le he predicado, sabemos la historia, cómo Dios los sacó con mano poderosa de Egipto. Amén. Pero ellos, por la desobediencia, se volvieron nuevamente esclavos del pueblo babilónico, del imperio babilónico. Ellos estaban exiliados. Imagínese, ¿usted cree que Dios quería eso para su pueblo? No. Que estuviesen exiliados. Pero durante todo el tiempo, cuando estaba Moisés, cuando estaba Josué, ¿qué es lo que él hablaba? De obediencia. Amén. De santidad. Pero el pueblo, ¿qué prefirió? Prefirió otras cosas. Porque aunque sea o no, el pecado muchas veces es mejor. ¿Cierto? Lo encontramos mejor el pecado.
Pero ¿dónde me va a llevar el pecado? El pecado me va a llevar a la muerte. ¿Se acuerdan lo que nuestro pastor hablaba? Que con Cristo justamente estábamos crucificados. Así es. Amén. Pero para estar crucificados con Cristo, nunca más volver al pecado. Amén. Nunca más volver a lo que yo hacía anteriormente. Tener un arrepentimiento. Amén. Amén. Y el profeta Isaías se levantaba con la autoridad que le daba el Señor y él daba palabras. Y si usted lee desde el capítulo 1 al 39 van a encontrar puras palabras de juicio. Pero sabemos que los hijos de Dios, y cuando Dios nos tiene predestinados, el Señor también nos da palabras de consuelo. Amén. Y Dios no había olvidado la promesa que le había hecho al pueblo de Israel. Imagínense, esto es tremendo. Ellos se olvidaron de Dios, porque no podemos decir que no. El pueblo de Israel se olvidó del Señor, le dio la espalda al Señor, pero el Señor no se olvidó de la promesa que le había hecho a Abraham. No se olvidó de la promesa que le había hecho a Jacob. Y el Señor no se olvida de la promesa que le ha hecho a usted. Amén. Gloria a Dios. Él no se olvida. Él lo tiene presente. Lo que pasa es que nosotros nos olvidamos. Por eso yo le decía al principio, ¿qué ganamos nosotros con venir hoy día en la mañana? Vencimos. Pero ¿cree usted que hicimos algo extraordinario para el Señor? No. Porque usted todos los días se tiene que levantar. Todos los días tiene que ir a trabajar. Todos los días los jóvenes tienen que ir al colegio. Así es. Todos los días, ¿cierto, hermana Luisa? Tenemos que abrir el local. Amén. Pero muchas veces postergamos el día domingo porque tenemos derecho a descansar. ¿Y usted se imagina qué pasa si el Señor descansara un día de nosotros? Entonces, el profeta Isaías, porque el Señor no olvida su pacto, Dios no olvida las promesas. Ahí en el libro de Isaías, en el capítulo 40, creo que le dice, habla de Jacob como su siervo y de Abraham como amigo. Y le dice al pueblo, yo no me he olvidado de las promesas que le hice a mi siervo Jacob y a mi amigo Abraham. ¿Se acuerda ahí cuando Cristo está con sus discípulos? Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo os mando. Abraham no se desvió, Abraham siguió, a pesar que le costó. Pero él siguió, por eso fue llamado el padre de la fe. Amén. Y sabemos la historia, creer en lo imposible. Abraham sí que era imposible lo que él tenía que creer. Una mujer estéril, que el Señor le abriera la matriz. Y no tan solo estéril, porque podemos ser estéril, pero tener una edad adecuada. Pero Sara ya era de avanzada edad. Así es. Entonces sí Abraham tuvo que creer en lo imposible. Amén. Entonces Isaías, en medio de estas palabras, cuando ya ha derramado juicio de parte del Señor sobre el pueblo, el Señor se acuerda de la promesa que le había hecho al pueblo de Israel. Gloria a Dios. A pesar de la desobediencia, a pesar de que muchas veces le postergaban, él no se había olvidado de lo que él les había dicho. Amén. Y en el libro de Isaías, en el capítulo 41, verso 10, está esta palabra. ¿Por qué Jehová les dice no temas? Porque ellos estaban exiliados. Ellos estaban viviendo exiliados. Amén. Ellos no podían disfrutar de lo que Dios les había prometido, porque habían sido desobedientes. Pero es tan grande el amor de Dios por sus hijos, que Él les vuelve a recordar el pacto que había hecho con Abraham, con Jacob, con Isaac. Amén. Los patriarcas de la fe, ellos son los padres de la fe. Amén. El Señor no se olvida de lo que Dios les había hablado a ellos. Entonces, en medio de esa desesperación, en medio de esa angustia, el profeta Isaías lanza esta palabra. Y esta palabra, así como fue tan eficaz para ellos, imagínense lo que significa para nosotros en este tiempo. ¿Quién no ha sentido temor en algún momento? Son muchas las situaciones que nos intimidan. Amén. Un poco y nos hacen sentir inseguros. ¿Le pasa a usted o no? Como que ya ahí empezamos a dudar un poquitito. Viene el temor y el temor nos hace dudar. Y es absolutamente normal. Usted va a tener esos momentos de mucha fe en el periodo de la prueba, pero también va a tener esos momentos de debilidad. Y el Señor lo sabe. Por eso le dice al pueblo, no teman.
Porque Él sabe que vamos a temer, Amén. que nos vamos a angustiar, que nos vamos a preocupar. Pero Él nos dice, no temas, porque yo estoy contigo. Amén. O sea, no es el pastor, no es la pastora. Yo sé que yo soy lo menos importante quizás para usted, pero no soy yo. Es el Señor que a usted le está diciendo, Amén. no temas, no desmayes, porque yo, Jehová, estoy contigo. Amén. En el momento de dificultad, en el momento de crisis, en el momento de prueba, Él toma nuestras manos. Amén. El sufrimiento y el conflicto forman parte de nuestra experiencia humana. Es lo que nos toca vivir. Recuerde que en Santiago, cuando habla de la prueba, dice, cuando paséis por muchísimas pruebas, ¿cómo tiene que ser nuestra actitud? Estar y no es ni siquiera gozo, sino que con sumo gozo, un gozo extremo. Imagínese usted, a usted le dan ganas de alabar al Señor cuando está pasando una dificultad, seamos sinceros. Nos cuesta. Pero ¿qué es lo que nos dice Santiago? En medio de la prueba, en medio de las diversas pruebas que nos toque vivir, que nuestra actitud sea de sumo gozo. Porque mi hermano no se tiene por qué enterar que yo estoy pasando una prueba. Porque muchas veces llegamos a la iglesia con cara de prueba. ¿Le pasa eso, no? Llegamos a la iglesia con cara de prueba, que estamos pasando un momento difícil. Y sí, la iglesia está para apoyar al hermano. Pero ¿cuál tiene que ser nuestra actitud? De venir a adorar al Señor. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Cuando nosotros leemos esta palabra, toma un significado distinto. Las palabras de la Biblia toman un nuevo significado y se vuelven nuestra ancla. Versículos como Isaías 41:10 nos ayudan a recobrar valor. Mire, en la Nueva Versión Internacional, este mismo texto, pastor, no lo saque, este mismo texto, en la NBI dice, hablando Jehová por el profeta Isaías al pueblo, así que no temas, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con la diestra de mi justicia. Amén. Entonces cuando acá la Reina Valera me habla de desmayar, en la NBI me dice, no te angusties, no tengas temor, porque mi diestra, mi mano de poder te va a ayudar, te va a sacar de ese conflicto, te va a sacar de esa prueba, pero es necesario pasarla, es necesario pasarla. Amén. Es por medio de su palabra que Dios nos da las herramientas para fortalecer nuestra fe y confiar en Él, a pesar de las circunstancias que podamos estar pasando. Cuando estoy pasando una prueba, no mire el horóscopo. Bueno, nosotros ya no lo miramos, pero mucha gente busca las cartas. Cristianos, así es. A ver, ¿qué es lo que me quiere decir el Señor en esta mañana? Acuario, Géminis, y empezamos a leer eso. ¿Y usted cree que el Señor le quiere decir eso si eso no viene de parte de Dios? Amén. ¿Qué es lo que usted tiene que buscar en momentos de dificultad? La palabra. Porque acá hay promesas. Amén. Y hay promesas que están vigentes tanto para el pueblo de Israel en ese tiempo como para nosotros. Amén. Mis hermanos, si no, su palabra no existiría. Así es. Recuerde que lo único que no va a prevalecer jamás es la palabra de Dios. Amén. Esto no va a prevalecer, esto va a estar eterno. Ahora, si nos vamos, como yo le decía, al contexto de la historia o al contexto de este texto, podemos decir que el libro de Isaías, desde el capítulo 1 al 39, solamente es juicio para el pueblo de Israel. Se centra mayormente en advertir sobre el juicio de Dios que vendría sobre Judá y Jerusalén como consecuencia de su rebeldía y pecado. Si ellos se hubiesen arrepentido, ellos no hubieran sido exiliados. Recuerden que todo lo permitió Dios. Esas batallas perdidas, todo lo permitió Dios. Todo lo permitió Él. Porque Él con mano poderosa los podía sacar, y así como lo hizo en muchas batallas, así como tomaron Jericó, ¿se acuerdan esa historia ahí en Josué? Él lo podía seguir habiendo hecho. Pero cuando murió Josué, el pueblo quedó huérfano. No había un líder que los guiara. Entonces ahí el pueblo se desordenó, se desorientó.
Entonces Jehová había dolor contra el pueblo. Y muchas veces cuando nosotros nos alejamos, y no es tan solo alejarnos, mis hermanos, es tan complicado, sino que nos olvidamos de lo que hablamos, de lo que predicamos, de lo que el Señor nos ha dicho. Y sin tapujos y sin vergüenza mostramos nuestra nueva vida. Muchas veces digo yo, ¿cómo puede llegar a ese extremo? Pero muchas veces también me causa dolor ver cómo menospreciamos la sangre de Cristo, cómo nos da lo mismo lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Pero desde el versículo 40 al versículo 66 vienen esas palabras de fortalecimiento, vienen las palabras de amor, vienen las palabras en las cuales Jehová reconoce y les vuelve a decir el pacto que tiene con este pueblo. Amén. La palabra consoladora de Dios para su pueblo la encontramos en el capítulo 41. Era una palabra profética de liberación. Recuerde que el pueblo estaba exiliado en Babilonia. El pueblo no permanecería en cautiverio para siempre. En su momento, Dios los iba a librar del dominio babilónico. Podían vivir con esa certeza y esperanza. Usted tiene una profecía que el Señor le ha dicho, que aún no la ve. ¿Le ha pasado eso? Así es, amén. Tenemos palabras que el Señor nos ha dicho, pero que aún no la vemos. Pero tenemos la esperanza, tenemos la seguridad que en el tiempo de Dios Él lo va a cumplir. Amén. Ahora, con estas palabras, el pueblo entendía que en el tiempo de Dios ellos iban a salir del exilio, iban a poder gozar de parte del Señor. Es. ¿Y cuál era esa forma? Por eso era tan necesario que Cristo viniera a la tierra para reconciliar al mundo con Dios. No había otra forma, mis hermanos, de reconciliarnos con el Señor, con Dios Padre. Por eso fue necesario, cuando nosotros entendemos, y así como lo habla el libro de Isaías, como Él habla que Cristo iba a venir a padecer a esta tierra, es tan importante darle la importancia necesaria de que era tan necesario que Cristo viniera a la tierra para reconciliarnos con el Padre. Amén. Amén. En el contexto de Isaías 41:10, lo que acabamos de leer es un mensaje de consuelo y ánimo dirigido al pueblo de Israel durante su exilio en Babilonia. En ese tiempo enfrentaban la incertidumbre y el miedo ante un futuro incierto y la opresión de un imperio poderoso. No era cualquier imperio, el imperio babilónico, era un imperio muy poderoso. Dios, a través del profeta Isaías, les aseguró su presencia y apoyo constante, recordándoles que no estaban solos y que Él los fortalecería y los sustentaría en medio de las dificultades. Quizás es muy largo lo que yo les acabo de decir, pero uno puede hacer un tremendo mensaje sobre solamente este texto. Y mire, este texto yo lo quise dividir un poco en lo que dice: el exilio y la opresión del pueblo había sido llevado cautivo a Babilonia, un evento que trajo consigo mucha tristeza, temor y desesperación, porque yo creo que ellos en su humanidad sabían que le habían fallado a Dios. Porque uno no puede ser, imagínese usted mismo o yo misma, cuando le fallo al Señor, sabemos que no es la conciencia, sabemos que es el Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Amén. Que se entristece cuando le fallamos al Señor. Así es. Amén, se contrista porque el Espíritu Santo está en nosotros. Amén. Amén. Entonces este pueblo sabía que le habían fallado al Señor, que habían hecho lo malo delante de los ojos del Señor. Amén. Por eso ellos estaban atemorizados. Pero ¿qué es lo que hace el Señor a través de este mismo texto? Le da una promesa de su presencia divina. Dios, a través de Isaías, les recuerda que a pesar de su situación, Él está con ellos, prometiendo su compañía constante y su ayuda activa. ¿Usted cree que cuando usted está pasando una prueba, cuando está pasando un problema, el Señor se hace el sordo? No. ¿Dios se aleja y lo hace pasar solo el proceso? ¿O está con usted? Amén. Pero en ese proceso muchas veces no le vemos. Pero Él está con nosotros. Él está al lado nuestro. Él nos está prometiendo su compañía. Amén. Amén. A través de este texto les da fortaleza y sostén. La frase, te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Enfatiza la ayuda poderosa y eficaz que Dios les brindará.
Alivio al temor. El mensaje de Isaías 41:10 es un llamado a no temer. Amén. Ya que la presencia y el poder de Dios son mayores que cualquier temor o dificultad que puedan enfrentar. Así es, Señor. El mensaje de Isaías 41:10 es un llamado a que no tengamos temor, mis hermanos, de que la presencia y el poder de Dios son mayores que cualquier temor o dificultad que podamos enfrentar. Amén. Yo no sé si usted me está entendiendo lo que yo le estoy predicando Amén. en esta mañana y la importancia de este texto para este tiempo en nuestra vida. Y ¿sabe lo más importante? Que el Señor les recuerda el pacto que hizo con los antepasados. El versículo también resalta la relación especial entre Dios y su pueblo, recordando que Él es fiel a sus promesas y que está comprometido en su bienestar. El Señor siempre, Dios siempre va a querer lo mejor para usted Amén. y para mí. Así Pero es, muchas Señor. veces nosotros no queremos lo mejor para nosotros. Y suena contradictorio. Una vez yo escuchaba al diablo, muchas veces no tiene ni que ver en las cosas que nos pasan. El diablo está muchas veces preocupado de otras cosas. Son nuestras malas decisiones. Así es. El no consultarle al Señor. El no consultarle a su pastor. Pastor, quiero tomar esta decisión, ¿está bien? ¿Me ayuda a orar? Y cuando no lo resulta y cuando nos va mal, Satanás me está ahí zarandeando. Y no, mis hermanos, el diablo quizás muchas veces no está pendiente de nosotros. Son nuestras decisiones. Amén. En nuestra falta de dependencia de Dios. Así es. Eso es, en nuestra falta de dependencia de Dios. En resumen, Isaías 41 dice: es un mensaje de esperanza y ánimo que ofrece consuelo y fortaleza a un pueblo que enfrenta la adversidad, recordándole que Dios está con ellos, los fortalecerá y los sostendrá en medio de sus pruebas. Ahora, ya metiéndonos de lleno este mensaje, esa palabra que se escribió hace más de 2000 años está tan vigente Amén. como en ese tiempo para nosotros. Así ¿Se lo es. creen? Amén. Esa palabra, mis Amén. hermanos, está tan vigente Sí, como Señor. cuando Isaías se lo estaba diciendo al pueblo. Yo puedo abrir la palabra de Dios y puedo estar pasando el momento de dificultad. Y el Señor me habla a través de Isaías 41:10 y el Señor me dice: Natalia, no temas. Natalia, no te angusties. Así Natalia, es. no tengas miedo de lo que ha de venir. Porque yo estoy contigo. Mi Así mano es. te sustentará. Amén. Quizás Natalia suena muy personal, pero usted ponga su nombre. Amén. El Señor le dice a usted, por eso la palabra de Dios no cambia. La palabra Así puede es. cambiar versiones, mis hermanos. Las versiones son distintas, pero la palabra de Dios en sí, la esencia de la palabra no va a cambiar. Amén. Así Amén. Y es. así como hace más de 2000 años Isaías le dijo al pueblo, a pesar del pecado, a pesar que se habían olvidado de Dios, le recuerda que Dios no se olvida del pacto que hizo con ellos. Amén. Amén. Y el Señor no se Gloria olvida a del Dios. pacto que hizo con nosotros. Así es, Que en medio Señor. del problema, de Gloria la a Dios. dificultad, de la prueba, nos dice: ánimo, no teman, no desmayen, porque no es el doctor, no es el amigo, no es el amigo que me va a prestar dinero, soy yo el que estoy con ustedes. Y Gloria a el que Dios. les digo: no teman, no desmayen, no se angustien, porque yo estoy con ustedes. Amén. Amén. Y miren, Sí, les quiero Señor. pasar a ayudar, amén, porque esto a mí también me ayudó. ¿Qué podemos hacer en estos tiempos de crisis, en estos tiempos de dificultad? Para entender que esta palabra temor que aparece ahí cuando nos dice no temas, significa en el hebreo yared, que significa, imagínense qué es lo que significa: amedrentar, atemorizar, espantar, estar temeroso, causar miedo. La traducción más común es sentir miedo. Entonces ahí le dice: así que no sientan miedo. Amén. ¿Se da cuenta que de repente buscar las palabras, así como nos enseña nuestro pastor, en el original tiene un significado más potente? Amén. Así es. Porque ahí la Biblia a mí no me dice no tengan miedo, sino que me dice no teman. Pero el significado más fuerte es no tengan miedo, no se amedrenten, no sientan temor, porque yo estoy con ustedes. Y una de las cosas que nosotros tenemos que hacer cuando estamos pasando estos momentos de crisis
Son 5 cositas que le quiero nombrar muy cortas. Lo primero, usted entra a la prueba, está en la prueba. Cualquier cosa, situación financiera, siempre lo tomamos más como enfermedad, problemas familiares. Lo primero que usted tiene que hacer, aférrese a la palabra de Dios. Amén. La Biblia Así es nuestra fuente de esperanza y fortaleza. Amén. En tiempos difíciles, meditar en versículos que traigan ánimo y esperanza. Ojo, no son mensajes motivacionales. No es eso. Es entender que lo que está escrito en su palabra es tan actualizado como en ese tiempo para nuestro tiempo. Que traigan ánimo y esperanza nos ayudan a recordar que Dios siempre está con nosotros. Amén. En el Salmo 46:1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No es tan solo este verso, mis hermanos, hay mucho más. La frase pronto en hebreo es matza. Estas palabras enfatizan la manera pronta, completa y poderosa en que el Señor responde. En Filipenses 4:6-7 dice: miren, estamos en el proceso, estamos ahí, estamos en la prueba, estamos en la dificultad, estamos en el problema familiar, estamos en el diagnóstico. En Filipenses 4:6-7 dice: no se preocupen por nada. En la versión NTV Pastor, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. ¿Cómo eso? ¿Qué es lo que me está tratando de decir Pablo? ¿Por qué me confunde? No se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Amén. Gloria a Dios. Usted, si quiere marcar este texto, márquelo. No se preocupen por nada. Muchas veces le damos al Señor gracias solamente por lo bueno. ¿Es así o no? Gracias, Señor, porque tú me ayudas. Gracias, Señor, porque me ascendieron en el trabajo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por la enfermedad. Gracias, Señor, por el problema. Gracias, Señor, por la dificultad. No lo decimos. Pero ¿qué es lo que me dice acá el apóstol Pablo? Hablándole a esta iglesia que él amaba. Filipo era una iglesia que Pablo amaba. Quizás de todas las iglesias, Filipo era la iglesia más obediente con Pablo, con el Señor, con Dios. Y le dice: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesita y denle gracias por todo lo que Él ha hecho, aún por lo que no veo, aún por lo que mis ojos no ven. Porque si sabemos que el Señor lo va a hacer, Él lo va a hacer. Y el verso 7 dice, del mismo Filipenses, pastor: así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente. Pero acá hay una advertencia, porque la palabra de Dios es bonita. Amén. Pero ¿qué es lo que me está diciendo acá? Mientras vivan en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que me está diciendo? Todas estas promesas son vigentes para ti mientras no te vayas para afuera. Amén. Mientras no te sueltes de mi mano. Mientras no te olvides de lo que yo te dije. Amén. Pero eso muchas veces no lo queremos leer porque no nos gusta. Porque la primera parte era bonita. Pero esta parte, mientras vivan en Cristo Jesús. Amén. Así es, Señor. Llevar un diario, mire, tomen esto también como una sugerencia. Llevar un diario espiritual para anotar promesas y reflexiones personales pueden ser una práctica poderosa para fortalecer nuestra confianza Amén. en Dios. Yo hace mucho tiempo atrás, creo que también se lo dije, vi una película, uno de los Transformers. La película se llama Cuarto de Guerra. Los que no la han visto, veanla. Es la historia de un matrimonio que estaba por disolverse. Él la engañaba, ella no creía en nada y ella era una corredora de propiedades. Y cuando va a la casa de una anciana
para venderla. Esta anciana tenía una característica muy especial, que esta anciana era una guerrera. Y cuando le muestra la casa, porque ella la tenía que conocer para poder ofrecerla, va recorriendo toda la casa y hay un cuarto especial, un cuarto en el cual ella no podía entrar porque no era el momento para que ella lo viera. Llegado el momento, esta anciana le muestra ese cuarto, y lo que ve esta mujer son puros papeles escritos, puras promesas, puras palabras escritas en la pieza del cuarto de guerra. Entonces ella no entendía. El esposo se va a un viaje con una mujer y ella, quizás sin entenderlo, quiere hacer lo mismo que la anciana y se va a ese cuarto de guerra, habilita su closet, obviamente estadounidense, con mucho lujo, mucha cosa, un closet que era una casa, lo habilita, saca todo, y la primera vez se quedó dormida, se cansó, y es lo más normal. Pero la segunda vez tomó una actitud distinta. Y ella sabe lo que empezó a hacer, empezó a escribir las promesas. Empezó a escribir promesas y empezó a orar por su esposo. Al punto que este hombre no fue capaz de engañarla. Se atoró, empezó a toser la comida y se tuvo que ir. Díganme quién lo hace eso. Es una película de ficción, pero ¿qué es lo que nos quiere enseñar? Que en nuestro cuarto de guerra ganamos la batalla. Amén. En nuestro Así cuarto es, de Señor. guerra ganamos la batalla. Amén. Amén. Mantén una vida de oración constante. Amén. Gracias, Señor. ¿Cuánto nos conectamos a orar el día jueves? No me diga, no levante la mano, no es necesario. Igual que me doy cuenta, no, pero no es necesario. Pero ¿cuánto nos conectamos en ese tiempo que tenemos como iglesia de orar? ¿Y qué es lo que tenemos que activar cuando estamos pasando estos momentos de dificultad? Es la oración. Amén. Porque la oración es la que nos va a fortalecer. Así La es. oración es la que nos va a llevar a la victoria. La oración nos conecta con Dios y nos permite descargar nuestras preocupaciones en Él. Podemos aprender de ejemplos bíblicos como Jesús en el Getsemaní. Ana orando por un hijo. Recuerde que Ana era estéril y se burlaban de ella porque no podía dar a luz. ¿Y a quién dio a Samuel? Un profeta que ungió a David. Imagínense. Pero a través de qué fue, de la oración. Porque Amén. ella creía que aún siendo estéril, Dios podía abrir esa matriz y darle un hijo. Así es. Y confiando en que Dios escucha nuestras peticiones, nos fortalecerá en la fe. Miren, 1 de Pedro 5:7, por eso yo le digo, la palabra de Dios es tan vigente en ese tiempo como en este tiempo. En 1 de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado de mí. Hay una alabanza, no le voy a cantar, pero hay una alabanza que dice, Dios cuidará de mí. Amén. ¿Cómo voy a poder estar triste si Él cuida de mí? Así es. Amén. Entonces, en momentos de dificultad, aferrémonos a la palabra de Dios, porque Amén. hay promesas para nuestras vidas. Amén. Mantengamos una vida de oración constante. Tercero, rodéate de una comunidad de fe. Amén. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que le van a decir a usted? Alguien del mundo que está pasando por un problema. ¿Qué es lo primero que le va a decir? ¿No soy cristiano? ¿No te estás yendo a la iglesia? ¿No te congregáis? ¿Y por qué estáis pasando esto? ¿Dónde está tu Dios? En Así Salmo es. 42. ¿Dónde está tu Dios? En cambio, si estamos pasando la prueba y la dificultad, hermana, yo te voy a ayudar a orar. Amén. Vamos a sacar esto adelante juntas, Así juntos. es. Pongámonos en oración. Pongámonos en búsqueda para Amén. orar por el milagro. Amén. Amén. Eso es rodearse de una comunidad de fe. Así es. Amén. Recuerde, hace tiempo estábamos orando por Claudia. Nos pusimos de acuerdo. Y esa oración salió victoriosa. Amén. Amén. Y ella fue operada y ahora está en casa recuperándose. ¿Quién lo hace eso? El Señor. Porque ella fácilmente se podría haber ahogado en la angustia. Porque tenía miedo y es normal, le iban a abrir su cabeza. Mis hermanos, no era cualquier operación. Pero ¿cuál fue la actitud de ella? En medio de ese temor, ella pide que la ayuden a orar. Amén. Y ella no tan solo pide que la ayuden a orar, sino que se conecta también a orar con nosotros, a orar por un milagro. Amén.
Amén. Entonces, cuán necesario es en esos momentos de dificultad aferrarnos a una comunidad de fe. Amén. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacer algunos, sino animémonos con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Así es. Le decimos ese texto a los hermanos que no se congregan, ¿o no? Ya, po. La palabra de Dios dice, porque ahí nos ponemos espirituales, pero es verdad, porque ¿qué perdemos nosotros en dejar de congregarnos? Esta comunión con el Señor. Así es. Porque si bien usted ora en su casa, ¿cierto? Usted tiene su minuto de oración, su tiempo de oración, de búsqueda. El congregarnos es tan eficaz, es tan eficiente para nuestras vidas. Es como cuando los niños están en clase, faltan una clase, y al otro día tienen prueba, pero se perdieron justo esa clase. ¿Cómo les va a ir? Porque no es lo mismo anotar que te consigas la materia a estar en primera persona escuchando lo que el maestro te está diciendo. Amén. ¿Se da cuenta? Porque no es bueno dejar de congregarnos, dejar de venir. A mí el otro día me salió un video, no es que sea egocéntrica, pero cuando hay palabras que me gustan y que veo que el pastor me decía amén mientras predicaba, a mí me gusta publicarla. Y me salió justo una palabra de hace el año 2022, en el mes de julio. Yo subí muy mal al púlpito, mis hermanos, y siempre se lo he contado, yo subí muy mal. De hecho, ese día hasta lo comenté que la bota se me había reventado porque tenía mis pies muy hinchados. Y yo le decía a Leo en la semana, mira Leo cómo hablaba. No se me escuchaba porque estaba tan mal, tan mal, mis hermanos. Y el otro domingo, me acuerdo que vivíamos ahí en la cisterna, yo me levanté para venir a la iglesia y no pude levantarme. El pastor obviamente me llamó Talita, no te congregaste. Pero ¿saben por qué no vine? Porque no me podía poner las zapatillas. No podía caminar. Era tanta mi desesperación de no poder respirar que no pude venir a la iglesia. Obviamente después lo va a ver por mis estados que el 2 de agosto se cumplen 3 años. Y no es que sea, me gusta publicar, ¿saben por qué? Porque después me preguntan, Nati, ¿qué pasó? Porque hay mucha gente ahora que tiene mi número. Y ahí yo voy y le lanzo la palabra de fe. Esto hizo el Señor conmigo. Amén. Acá Dios me sanó. Este era el diagnóstico y acá estoy. Amén. Y yo me buscaba y decía, no podía hablar, mis hermanos. Y ahora, ¿cómo puedo hablar? Que muchos se aburren cuando hablo tanto, pero el dejar de congregarnos, perdemos la lección más importante. Así es. Nos saltamos esa lección. Amén. Nos saltamos lo que el maestro quería decirnos a nuestras vidas. Número 4, recuerda las veces que Dios ha sido fiel en tu vida. ¿Cuántas veces Dios ha sido fiel con nosotros? Amén, mucho. Y muchas veces quizás no lo merecemos, pero yo entendí una cosa, que quizás sí somos merecedores, porque a través de Cristo Jesús pasamos a ser hijos de Dios. Amén. Y el Padre va a querer lo mejor para nosotros. Así es, amén. ¿Usted quiere como padre, como madre, quiere lo peor para su hijo? No, ¿cierto? Yo siendo vieja, mi padre quería lo mejor para mí. Y si me faltaba algo, ahí estaba Él para suplir mi necesidad. Imagínese el Señor con usted. Dígame si Dios no ha sido fiel. Amén. Dios ha sido muy fiel con nosotros, aún sin merecerlo muchas veces pensamos, pero Dios ha sido muy bueno con nosotros. Mire, es fácil olvidar las bendiciones pasadas cuando estamos atravesando dificultades. ¿Por qué? Porque nos bloqueamos. Porque el temor que hace, el temor nos paraliza. El temor no nos hace ver más allá. Yo siempre se lo digo a usted y va a sonar repetitivo, pero Pedro pudo caminar sobre las aguas mientras estuvo viendo a Jesús. Amén. Mientras lo vio cara a cara, Pedro permaneció en el agua y caminó hacia Jesús. Pero Pedro, cuando desvió su mirada y empezó a mirar al lado, ¿qué fue lo que pasó al instante? Pedro se empieza a ahogar. Amén. Y es lo mismo, muchas veces cuando pasamos por la dificultad nos olvidamos de lo fiel que ha sido Dios con nosotros. Amén. Entonces por eso es necesario, anote, Dios me sacó de esto. Amén. Dios en tal año me recordó esto. Así Dios es. en tal año restauró mi familia. Amén. Dios en tal año sacó mi vida de no sé dónde. ¿Por qué? Porque cuando usted vea eso, voy a buscar mi cuaderno de fe y de veras que en el año tanto Dios hizo este milagro. Dios lo va a hacer otra vez. Amén. Así es, Señor.
Número 5, confía en el propósito, aunque no entiendas el proceso. Amén. Todo propósito, mis hermanos, todo propósito tiene que pasar por el proceso. Cualquier cosa, en lo espiritual, en lo secular, todo tiene que pasar por un proceso. ¿Y por qué? Porque ese proceso nos va a llevar al propósito final. ¿Cuántos hombres en la tierra, en la Biblia, quisieron abandonar el proceso, pero se aferraron a las promesas del Señor? Recuerde Moisés, cuando es llamado a liberar al pueblo, ¿qué es lo que le dice a Jehová? Yo soy tartamudo, no voy a poder hacerlo. Confía en el propósito. José, imagínense la historia de José. Es tremendo lo que a José le tocó vivir. El proceso que por 13 años él tuvo que vivir. ¿Por qué? Por la envidia de sus hermanos. Pero el Señor tenía apartado a José desde el vientre de su madre. Amén. Por eso era el hijo amado de Jacob. Entonces dígame usted, ese hombre estando encarcelado, él lo reclamó, él esperó, y en el tiempo que Dios lo estimó, él lo honró. Amén. Y no cualquier honra. Si usted se da cuenta, no fue cualquier honra. Dice la palabra que era el segundo abajo del gobernador. Así es. No había persona más importante en Egipto. Estaba el gobernador, el faraón, y estaba José. Amén. Pero ¿dónde estaba José hace 3 años atrás? Encarcelado. Había sido esclavo, había sido vendido por sus hermanos. Él aguantó el proceso, permaneció firme en el proceso. Pablo y Silas, cuando están predicando y están siendo encarcelados, ¿saben lo que ellos estaban haciendo en la cárcel? Ya, pues Silas, estamos presos, pero Pablo, fue tu culpa. ¿Saben lo que ellos estaban haciendo? Alabarán, oh Jehová, todos los... Ellos estaban adorando al Amén. Señor, ellos estaban alabando al Señor. Amén. Y ¿saben que yo una vez prediqué de esto? No es que estaban amarrados, ellos estaban así, y sus pies estáticos, no se podían mover. Así pero es. ¿saben lo que le hicieron los soldados? Le pudieron agarrar las manos, le pudieron agarrar los pies, pero la boca no Amén. se la taparon. Así es, amén. Y entonces ellos con su boca alababan al Señor y daban gracias por lo que estaban pasando, porque sabían que el Dios los iba a liberar de forma poderosa. Amén. ¿Y cómo lo hizo el Señor? Amén. Sacudió la cárcel y las varillas fueron levantadas. Amén. Y aquel Gloria carcelero, a Dios. ¿qué fue lo que pasó? Se entregó al Señor. Así es. Porque en primera persona él vio el milagro que había hecho en estos 2 hombres. Amén. Muchas personas van a llegar al Señor por medio de usted. Amén. Así es. Porque usted va a ser un milagro para ellos. Amén. Usted va a poder contar lo que Dios ha hecho con usted. Amén. Lo Aunque el creemos. proceso es difícil. Aunque el proceso no lo vamos a entender. Amén. Pero veremos el propósito final en nuestras vidas. Aleluya. Y daremos Señor. gracias al Señor. Amén. Porque eso, no temas, no desmayes, porque Padre. yo te ayudaré. Se hace Amén. vigente en este tiempo, mis Amén. hermanos. El sufrimiento, por doloroso que resulte, nos puede ayudar a ver la vida desde otra perspectiva y valorar lo bueno que ya tenemos. Aunque no siempre entendemos el porqué de las dificultades, confiar en la soberanía de Dios nos ayudará a mantener la fe firme. Amén. Vamos a cuestionar, sí. Vamos a preguntarle al Señor, sí. Le vamos a decir al Señor, Señor, ¿por qué otra vez? Porque primero, Señor, ¿por qué a mí? Pasamos esa prueba, viene otra. Señor, ¿por qué otra vez? Pero en medio de eso, mis hermanos, cuán importante es que usted entienda que el propósito de Dios para su vida es mucho mayor que la aflicción que usted pueda estar pasando. Amén. En Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse.
mi aflicción, lo que yo esté pasando en este momento, no se compara con lo que Dios va a hacer en nuestra vida. No tiene comparación, mis hermanos, no tiene comparación. Pero ¿cuál es lo importante de todo esto? Es que usted se aferra a la palabra. Es que usted se aferra, anote las veces que el Señor ha sido fiel con su vida. Anote las veces que Dios ha sido fiel con su vida. Y entienda que su vida es un propósito. Amén. Usted es un propósito de Dios. Y Dios lo puso en un lugar específico por algo. Mire, anoche nosotros con mi esposo íbamos a cerrar el local. Pero mire lo que hace Dios, porque Dios tiene cuidado de todos sus hijos. Yo estaba trabajando, porque anoche me tocó trabajar hasta tarde. Estaba yo en la casa, recuerde que el local lo tenemos al lado, y estaba Leo solo en el local. Y yo tenía la cámara prendida porque él de repente se va a picar papo y yo me quedo mirando la cámara. Y viene un niño, 17 años, se acerca al local. Y yo lo veo por la cámara. Y veía que hablaba con él y dije, lo van a asaltar. Entonces cuando entra este joven, el Leo me escribe y me dice, Nati, ¿puedes venir? Y era un niño autista de 17 años que lo habían asaltado. Pero ¿sabe de dónde venía este niño? De la iglesia. Él se desorientó, de noche no sabía andar, se desorientó. Pero dígame usted que él lo trajo al local. Dios cuidará de mí. El niño estaba muy angustiado, no hablaba bien, pero él tenía su pulserita. Tenía una pulserita en donde salían los datos. Nos comunicamos con la mamá. Cada vez que hablábamos con la mamá me decía, no sé cómo llegar allá, no sé. Llamé a Paz Ciudadana, llegaron los inspectores. Yo después dije, ¿qué te me estoy mintiendo? La patente todavía no está. Estoy llamando a los inspectores de la municipalidad de San Joaquín. Y llegaron los inspectores, 2 varones. Ellos no se movieron, porque el niño vivía en Santiago Centro. Tenían que hacer el traspaso, llevar al niño hasta Santiago Centro y pasárselo a la municipalidad de Santiago para que lo pudiesen llevar a la casa. Llamé a Carabineros, como dicen todas las poblaciones, Carabineros no llega, no llegó. Pero mientras hablábamos, estos 2 inspectores me decían, Dios a este niño lo trajo acá con un propósito. Mire, porque nosotros teníamos música de adoración, y llega un guardia o un inspector y nos dice, ustedes son cristianos. Yo digo, claro, por eso igual estamos haciendo las cosas bien, no queremos dar. Me dice, no, ustedes son cristianos. Y me dice, Dios lo mandó a este joven a este lugar, y ustedes fueron un ángel para él, porque ustedes fácilmente hubiesen cerrado el local y lo dejan pasar, dejan que se vaya, que se pierda, pero no, lo cubrimos, lo cobijamos, lo cuidamos, así como el buen samaritano, lo dejamos partir. Y después la municipalidad dice, ¿sabe qué? Lo vamos a llevar nosotros mismos hacia su casa. No hicieron el contacto con Santiago, autorizaron para que el niño llegara a su casa. Entonces yo meditaba en la noche, cómo Dios, cuánto Dios nos ama. Porque no somos tan solo nosotros, es con sus hijos. Es con sus hijos, mis hermanos. Dios nos ama de tal manera que nos cuida. Yo cuando lo vi, de verdad, a mí se me llenaban los ojos de lágrimas del niño. Yo me ponía en el lugar de la mamá, la desesperación de su mamá. Y me decía, no hija, si él salió con un amigo, fueron a la iglesia, pero quizás ¿qué pasó? Y él empezó a caminar, se desorientó, le llegó la noche y llegó a nuestro local. Pero imagínense si nosotros lo hubiésemos cerrado. Porque ya teníamos las cortinas listas. Y después que llegó ese niño vendimos como 3, 4 cosas más. No era el tiempo. No era tiempo aún. Entonces dígame usted si Dios no tiene cuidado de usted. Así es, Señor. Dios tiene cuidado en estas pequeñas cosas, mis hermanos. Así es, Padre. En estos pequeños detalles podemos darnos cuenta que los hijos de Dios estamos cubiertos por Él. Papito nos cuida. Amén. Papito nos cuida, no nos va a dejar. Gloria a Dios. No nos va a abandonar. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer en estos tiempos de crisis? No dejar de confiar en el Señor. Amén. Amén. Aferrarnos a su palabra, aferrarnos a la fe. Aunque por más pequeña que sea nuestra fe, por más pequeña, recuerde que los apóstoles le dijeron al Señor, aumentanos la fe, porque ellos pensaban que la fe se aumentaba así, ya aquí hay aumento de fe, no. Y Dios le habla de algo tan sencillo,
le muestra una semilla de mostaza, mis hermanos. Yo siempre se lo he dicho, la semilla más pequeña, pero mire la enseñanza a través de esa semilla que nos da el Señor. Esa pequeña semilla, ese pequeño grano de mostaza, en el cual Jesús se lo grafica a sus discípulos. Al momento de plantar esa semilla, es el árbol más grande que existe. Dígame usted si el Señor no era soberano. ¿Qué es lo que le estaba diciendo a sus discípulos? No es necesario tener esa fe tan grande con un granito de mostaza. Así de pequeña, amén, tú puedes tener una fe del porte de un tremendo árbol. Así es, amén. No pierda la fe. No pierda la esperanza. Aunque le digan lo contrario, mis amén, hermanos. Aunque le digan lo contrario, usted no pierda la fe, no pierda la esperanza. Aférrese a las promesas del Señor. Amén. Porque hay promesas de Dios para su vida. Amén. Y Dios no es como nosotros. Él no se olvida de lo que usted le prometió. Si es de Dios en el tiempo de Dios, Él lo va a cumplir. Amén. Y mire, había muchos versículos en el cual me hablan de no temer, pero yo solamente le voy a nombrar 3. En Isaías 41, lo que acabamos de leer, desde el verso 2 al 3, en Josué 1:9. ¿Qué es lo que dice? Acuérdense que la pastora la otra vez nos hablaba. Mira que te mando que te esfuerces y que seas tímido, que seas temeroso, que seas valiente. No temas, no te paralices, no te amedrentes, no tengas miedo, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Josué necesitaba esa promesa del Señor. Amén. Por lo que el Señor le había dicho a Moisés no le servía a Josué. Lo que el Señor le ha dicho a mi pastor no me sirve a mí. Así es. Lo que el Señor me ha dicho a mí no le sirve a usted. Es lo que usted le ha dicho el Señor. Amén. Es lo que usted le ha dicho el Señor. Así es, Señor. Es lo que el Señor ha dicho de usted. Es lo que el Amén. Señor ha escrito de usted. Mi embrión vieron tus ojos desde ahí, desde el vientre de nuestra mamá. Dios ya había escrito una historia con nosotros. Pero así como lo que leímos en delante, Filipenses, no te alejes del Señor. Las promesas están vigentes mientras no nos desviemos del Señor. Amén. Mientras no nos quedemos en casa por cualquier cosa. Mientras en el momento de prueba no nos olvidemos de que Cristo nos va a sacar en victoria. ¿Usted lo cree? Amén. Yo lo creo. ¿Sabe por qué? Porque yo lo he vivido. Gloria. Yo he visto cómo el Señor ha abierto puertas que se han cerrado. Yo he visto cómo Dios me ha sanado. Usted también. Usted es un milagro de Dios. Aunque muchas veces repitamos lo mismo, mis hermanos, somos vencedores. Amén. Amén. Mire, y con esto termino. Póngame el Salmo 27, 1, 3. Y con esto estoy concluyendo, mis hermanos. Salmo 27. Mire lo que dice acá. David, recuerde que David, el salmista, escribió sus salmos en muchas circunstancias de su vida. En momentos de alegría, en momentos de angustia, en momentos de escasez, en momentos de abundancia. Pero mire lo que dice en el Salmo 27:1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temer? Él mismo se dice, ¿de quién voy a temer? ¿Del médico? ¿Del diagnóstico? ¿Del problema? ¿De la dificultad? ¿De la escasez? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, para burlarse de mí, ellos tropezaron y cayeron. Aunque el ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, enfermedad, diagnóstico, problema familiar, yo estaré confiado. ¿Puede usted confiar en el Señor? Amén. ¿Va a tener temor, mis hermanos? Sí, lo más probable es que sí. Pero permanezca confiado de que tiene un papito que suple toda necesidad, que está ahí con usted, que le está tomando la mano, aunque no le podamos ver, pero Él está ahí. Amén. Póngase de pie.
Gloria a Dios. Damos gracias al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Dele gracias ahí al Señor un momento.